Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Gracias por estar aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Yo soy Carolina Hernández y como siempre es una alegría poderlos acompañar en otra charla interesante. En esta ocasión el tema de sexualidad, que es un tema bastante ahí delicado, espinoso a veces. Así que bueno, para eso vamos a charlar hoy con Andrés Cárdenas, que ya algunos de ustedes lo conocen, lo han visto por ahí, es bastante activo en las redes sociales, sobre todo en Instagram, que lo hemos visto ahí con unas charlas interesantes por el mundo. Y hace poco estuvo por aquí en España y va a volver. Para quienes no lo conozcan, él es psicólogo en orientación antroposófica, pedagogo curativo y padre de una pequeñita de 3 años. Así que le doy la más cordial bienvenida aquí a Palabra. Gracias, Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias, qué bueno que nos encontramos de nuevo. ¿Bien Sí. tú? Sí. Bien, también. Contenta de saludarte y de poder hablar de estos temas que siempre son, no sé tú cómo los percibes cuando das esas charlas. Son de mucha curiosidad, de mucho desconocimiento. ¿Qué pasa que cuando, claro, no tenemos un conocimiento, siempre tenemos el sentido común del conocimiento? Y en el tema de la sexualidad, a diferencia de otros temas, todos tenemos algo que decir. Y eso en realidad lo hace un poco distinto. Entonces tenemos preconcepciones, querámoslo o no, porque tenemos vivencias con el propio cuerpo y en relación al placer, a la intimidad. Y eso marca, a diferencia de otro contenido, como sería la matemática o como sería, podríamos decir, un contenido más académico, un poco más lejos de nosotros, que, que siempre tengamos como prejuicios sobre la sexualidad. Porque, insisto, tenemos experiencias previas, no porque la cuestión. Solo por ese hecho. Y claro, eso a veces lo hace un poco espinoso porque se entremezcla entre el conocimiento y mi vivencia. Y ahí, claro, puede interpretarse que pasa a ser espinoso en alguna ocasión. Pero por esa Claro. razón te quiero. Claro, bueno, es un tema complejo. Yo sí que lo veo así. Y bueno, sobre todo, em, ahora que los padres queremos hacer todo correcto y todo perfecto, y yo quiero ser el super mejor padre del mundo, el super open mind, el que lo entiende todo, y no llegamos, ¿no? Es que, claro, igual está esa concepción que yo también la vivo como padre y los pacientes también. No sé si has visto ese meme que muestra unos padres en los años 50. Dicen, mi hijo tiene techo, tiene comida, lo estoy haciendo perfecto. Y un padre del 2020, le estoy transmitiendo mis traumas infantiles a mi hijo, qué tan vinculado está con el mundo, tiene comida orgánica, etcétera, etcétera, etcétera. Y que estamos claro, una sobre intelectualización, yo diría, respecto de la crianza, en donde le ponemos mucho concepto a todo, y sí ha venido ocurriendo que como humanidad estamos perdiendo lo que podría decir viene por tradición, o como que lo tuviéramos en la sangre, y más bien hemos tenido que estar aprendiendo de cómo se cría y revinculándonos con la vida, como esta separación que hemos tenido con la intelectualización de la sociedad, conceptualizar todo, y que es un paso de la humanidad, ha tenido como consecuencia inefable que también nos hemos separado un poco de lo que podríamos decirse como lo instintivo, que yo igual lo pondría como en tela de juicio, como si fuese instintivo, el hecho de la crianza y así. Entonces, claro, se ha hecho como un peso eh, de estrés el cumplir con un cierto canon ideal, y que eso también refleja el que tratamos de llenar algo que percibimos una falta en nosotros, de que quizás ya no nos sale tan natural el cómo relacionarnos con otros seres humanos. Sí. Tú recuerdo un antropólogo me contaba que anteriormente en la Europa, en la época posguerra, tú te sentabas en el tren y conversabas con una persona y había algo que había en común. Y hoy día ese ejercicio, tú notas la distancia con los demás. Entonces, eso sí ha venido ocurriendo y creo que ha afectado también la concepción de la crianza que tenemos hoy, por lo cual lo tratamos de llenar con tantos conceptos. Sí. Claro, y es complejo también porque cada uno de nosotros es distinto y tenemos diferentes necesidades, inquietudes, tal como puede ser que un jovencito tenga
pues, digamos, una necesidad sexual más intensa que otros, ¿no? O Sí. que ot Entonces, no hay un documento que diga: "Mira, sigues estos 3 pasos y obtienes esta fórmula, este resultado", porque no es así el ser humano, ¿no? No, claro. No, o sea, el carácter de la individualidad tiene esa ventaja de que aparece la diferencia, lo nuevo, la renovación, y al mismo tiempo la desventaja de que no se pueden estandarizar las cosas. En todo caso, no sé si sería una desventaja, porque si estandarizáramos todo, probablemente ya estaríamos absolutamente dormidos. ¿Y qué es lo que pasa cuando se estandariza? Que dejas de observar, dejas de innovar, dejas de traer lo nuevo, y eso es un peso que viene encima. Quizás te da mucha comodidad, pero lo vivenciamos como un peso a la larga, como que la vida no tiene mucho sentido si no hay desafíos que atravesar. Entonces, claro, digo, quizás sea una desventaja, pero no tanto si lo pienso en el ámbito de la vida eh, práctica y viva del ser humano. Eh, y sí, pues, ahora, claro, respecto a la sexualidad en particular es individual. O sea, la sexualidad como tal es individual. Y ahí no hay algo que podamos hacer porque es la relación que yo tengo con mi cuerpo y la relación que yo tengo con el entorno a través de mi cuerpo. Y que sí va a tener ese ámbito en el que, ¿y por qué digo tanto cuerpo? Porque la sexualidad va a requerir la separación y el cuerpo va a ser un elemento terreno que me marca el límite con el otro y con el mundo, siendo uno de esos otros. Por lo que la sexualidad va a ser ese puente que yo voy a construir con el mundo, pero va a ser individual porque es algo que yo voy a tener que hacer. Ahora, si bien tiene relación con que yo voy a ocupar el instrumento que otros ayudaron a configurar. Por ejemplo, mi cuerpo, mi vínculo con los demás, el cariño, qué es lo que entiendo por amor, qué es lo que entiendo por la caricia, qué es lo que entiendo por el vínculo sano entre adultos, etcétera, porque eso lo voy a haber visto en los miembros de mi familia, en la sociedad en la que he crecido, y que cuando yo tenga que relacionarme y traer un renovado puente, que vamos a llamar la sexualidad, con el mundo, eh, ese puente ya va a tener como construcciones previas igual. Como no la puedo construir de una tabula rasa, pero sí yo voy a ser el artífice, aunque tenga partes del puente que ya están previamente construidas, digo, las puedo llegar a transformar, pero sí tiene esa condicionante, a diferencia de otras cosas. Claro. Bueno, entonces, lo que decía al principio, vuelves a España, vas a estar en el Centro Abierto de Antroposofía Madrid Sí, el 19 de enero dando charlas al respecto, sexualidad en la adolescencia y certidumbre sobre la sexualidad. sí, sí. Cuéntanos un poquito de esas charlas. Bueno, estas charlas están pensadas para atender como a los desafíos modernos del encuentro que el ser humano puede tener con la sexualidad, en tanto que se está haciendo cada vez más prematuro. Hay una pregunta que generalmente me hacen que tiene relación con, mejor yo le hablo primero de sexualidad o el que eventualmente lo va a conocer y la experiencia muestra que lo conocen antes de lo que nosotros quisiéramos, de manera claro, si los niños están inmersos en el mundo, no están en su burbuja Waldorf, la mayoría de los niños, entonces esa inmersión en el mundo, que un compañerito que vieron en la tele, que el celular de tal, y que otro vino y le contó, y que el que ocurren ese tipo de cosas, claro, nos preocupa bastante porque decimos se despierta algo que lo perturba, lo moviliza de manera inquieta, nerviosa en su interior y que trae entonces eso un ámbito de preocupación porque pensamos o vivenciamos que le hace daño y claro, la cuestión es que ahí es donde está el filo de espada de y si yo se lo cuento primero, pero claro, ¿de qué manera se lo voy a contar? ¿Qué es lo que voy a entender por la sexualidad? Y ahí es donde entra lo que vamos a ahondar en el taller, en ese encuentro, que es cuál es la vía por la que conversar, cuál es la imagen, porque esto también es algo que se ignora, en tanto que se piensa que la educación sexual es una entrega de información y que teniendo la información adecuada, digamos, entonces estaría protegido, ya habría hecho mi trabajo, Ujú, pero en realidad la educación sexual dice relación con el encuentro o la vivencia de los misterios de la creación. Por lo que para hablar de sexualidad, claro que lo vamos a tener que hacer nacer en nosotros imágenes de la creación
Y ahí es donde entra el punto de vista antroposófico, que tiene una creación que vamos a decir coincide con el ámbito evolutivo terreno, pero tiene una evolución cósmica también. Y la evolución cósmica manda y marca otro como camino que se suele ignorar, obviamente, porque no está el conocimiento antroposófico así ampliado para las otras disciplinas, por lo que estas imágenes, qué es la sexualidad y qué es lo que de un qué se entera un niño, de qué se entera un niño cuando se entera, por ejemplo, de cómo funciona la reproducción. Ujú, Eh, ¿Qué es ese ámbito y a qué responde la diferencia hombre y mujer? ¿A qué responde el encuentro polar que hace la sexualidad entre claro, polo opuesto, que es lo femenino y lo masculino? claro. Entonces, lo primero y que vamos a abordar en el taller tiene que ver con una parte imaginativa, que es el aterrizaje de estas imágenes y de qué manera luego vamos a pasar a discurso estas imágenes para que cuando hablemos de sexualidad, lo que sea el interés es aquello que está detrás, no la cuestión concreta de esto, del Ujú, encuentro entre dos, implica la genitalidad, sino que esto, que es lo manifiesto, atrás tiene un misterio. Ese es el misterio que nosotros queremos entrever o mostrarles como que lo entrevean, que corran un poco a la cortina, para que continúen con preguntas que sean vinculadas a la creación y no sean preguntas vinculadas únicamente a su sensorialidad, al placer, al egoísmo, que es parte de la sexualidad, pero que si no se tiene este otro ámbito de aquello que es lo trascendente en la sexualidad, del sentido que tiene para la vida, no solo propia, sino como de la humanidad, entonces ya tienes un contrapeso al frío inherente que tiene la experiencia tan placentera de lo sexual en el cuerpo. ¿Sí? ujú. Sí, pero bueno, yo ahí no sé si empezaría, porque ahora yo lo veo con mi hija que tiene 9 años, ¿no? Sí, Por la vivencia de mi sexualidad, ¿no? ¿Qué ocurre conmigo? En el sentido de que, la mujer evoluciona de otra manera y, sí, por ejemplo, ellas ya las amiguitas notan que, bueno, que algunas ya les empieza a crecer el pecho, ¿no? Algunas empiezan ya con el periodo menstrual con 10 años, y, sí. ellas empiezan a hablar de esas cosas. Las hablan, obviamente, desde lo que las madres les dicen. Entonces, mi hija dice: "A mi amiguita le duele el pecho porque tiene 2 gotitas de leche". O Ya. sea, ¿qué dices? ¿Cómo? ¿Cómo que qué es? Esto yo nunca lo había oído en mi vida. No sé si es una, cosa de aquí, ¿no? De este lugar, Claro. pero, por no explicar, ¿no? Pero a mí me parece tan asombroso lo que le ocurre a la mujer, ¿no? Y cómo le podemos Ujú. enseñar. No es lo mismo que yo le diga a mi hija: "Ay, vas a tener un periodo horrible cada mes aguantando esto". Claro. A decirle o reflejarle el secreto y la magia que ocurre, ¿no? La responsabilidad que tiene la mujer, el gran don que tiene la mujer de dar Ujú, vida. ujú, Eso es como otro camino, ¿no? También, pero digo, empezar desde mí, ¿qué ocurre en mí? Si yo me respeto, si a mí me gustan estas cosas, si yo me quiero, yo qué ujú. siento, o sea, como todas estas preguntas, obviamente a una niña no se las vas a plantear, pero írselas enseñando de que se trate con amor. Sí, 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 claro. Ahora sí, esa sí es una enseñanza de la sexualidad, el que se trate con amor, pero va a exceder esa enseñanza el, lo discursivo que le podamos decir, o lo que, como la conversación que podamos tener, aunque implique lo sexual, el que a través de esa conversación se lo enseñemos, en realidad eso se lo vamos a enseñar en la vida cotidiana. El que vea que yo me hago respetar, el que vea que estoy en una relación de pareja y también con los demás miembros del trabajo, porque la relación luego se divide como en áreas, pero al principio es la relación. Y la primera relación que configura es con la figura de apego primaria, que en la mayoría de los casos es la madre, pero es esa que es la relación y luego pasa a ser la relación de amistad, relación de pareja, relación con el trabajo, relación con el dinero, etcétera, y que eso va a tener como un punto central. Entonces, yo, claro, voy a enseñarle el amor propio y lo puedo hacer a través de una conversación, mostrarlo, pero lo que va a sentar la enseñanza y hacer que eso quede es el modelado que yo le voy a entregar, las fuerzas imitativas que le voy a prestar y también cómo yo me voy a relacionar con ese niño o esa niña. Es decir, si yo respeto sus cosas, si respeto su espacio o no, porque hay ciertas cosas que, claro, en la enseñanza de la sexualidad va a estar
que hay ciertos límites que los niños ponen, que eso en particular sí los vamos a respetar, como por ejemplo cuando no quieren ser tomados, que hacer cosquillas, que no quieren saludar de beso, o ir a dar la mano, que no quieren ser tocados o apretados así, y que son no es que los niños ponen, y que hay momentos que depende de que nosotros le validemos ese no para que pueda establecerse de manera certera en los vínculos. Entonces, así en realidad va a ser enseñado. ¿Sí? Esto yo lo discutía mucho con el pueblo mexicano, porque creo que ya como ahora, ya la tercera vez que voy así con giras largas, que le decía, es que ustedes dicen mande, güey. Entonces está esto del que, eh, como si hubiera un Sumisión. mandador, una sumisión, pues claro, si hubiera un mandador y un mandado eh, y que claro, lo que me decían es que ahora las nuevas generaciones lo cuestionan eso, que Bueno, dicen que no dicen mande. Pero claro, le enseñan en sus familias que tendrían que decir mande. Y ahí hay una cuestión cultural. sí, 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 sí. Es sí de que mala son cosas. educación. Es de mala Sí, educación decir que. es de mala educación decir que sí, exactamente, eso es lo que dicen allá. Claro. Entonces, eh, ahí hay cuestiones culturales que atravesar. Exacto, porque además en México no te respetan, no te van a respetar porque estamos por encima de ti, o sea, como adultos, estamos por Eh, encima de los niños constantemente. No es lo que el niño quiera, es lo Sí, que yo quiero que haga el niño. exacto, exactamente. Y ahí hay dos, o sea, ahí hay un factor importante que es la de que en México, claro, la transgresión en la esfera de la sexualidad es uno de los países que lo tiene más alto a nivel mundial. Sí. Y, y claro, es uno de cada cuatro niños, es el 25% en el caso de abuso sexual infantil. Entonces ahí se nota como que hay factores culturales. Yo no voy a decir obvio que tiene que ver solo con el mande, pues no, pues, pero No. sino que también México tiene una cultura bastante machista en particular, comparativamente con España o con Chile, es bastante machista más Sí, que... sí, sí, yo lo Sí. pienso, por ejemplo, cuando bailas, cuando bailamos. Ajá, Muchos hombres aprovechan ya que está cerca, pues la aprieto y la acerco y la, ¿no? Y aunque tú no quieras, ajá, pero como quieres bailar y como no quieres ser la cortada que dice, ay, no me toques ni la exagerada ni no sé qué, ajá. entonces tienes que aguantarlo, ¿no? O sea, estás incómoda y lo tienes que aguantar igual, ¿no? Tienes que aguantar al tío borracho, tienes que aguantar al primo no sé qué, tienes que aguantar. Entonces la educación más bien es con esa base, tienes que aguantarlo todo y tolerarlo todo. Por eso te decía yo que a veces la sexualidad que es así, ¿no? En este tipo de relaciones es complejo de entender, es Mm, para cada individuo una cosa diferente, por la cultura, por el todo, ¿no? mm, mm, sí. Y esta charla que vas a dar de certidumbre sobre la sexualidad, ¿que va a ser Sí. para jóvenes? Ese es para Jóvenes, jóvenes, sí. Y son varias clases que he ido construyendo con la experiencia, porque en realidad yo sí puedo decir, y también lo voy a decir abiertamente aquí en esta entrevista, porque mañana bueno, terminan 12º grado, eh, uno de los primeros cursos que acompañé desde que están en séptimo. Y con ellos fue mm, mucho ensayo y error, porque cuando claro, me llamaron hace de esa cantidad de años atrás, que no me acuerdo, yo no sabía hacerlo desde el punto de vista Waldorf, antroposófico. Tuve que encontrar el libro, estudiarlo, ponerlo a prueba. Y claro, yo les decía, como, muchas gracias a ustedes, porque he puesto muchas cosas a prueba y muchas clases que no han funcionado. Y, y cosas que quizás les dije antes de tiempo también, en una clase. Y fue un error en mí, yo lo reconocí como la retrospectiva de la noche. En más de una ocasión me ocurrió, y estaba en la noche y decía, la cagué, la cagué hoy día. Sí, pero como que viene una pesadumbre y digo, ¿qué es esta espina que siento? Y claro, eh, y que hoy día ya lo he puesto a prueba en distintas de escuelas, culturas, países, y realmente he encontrado como una vía un tanto neutra, que puedo decir, neutra en tanto que apunta al ser humano, más allá de dónde nació y de su cultura, los principios de la sexualidad, porque claro, cuando establecemos esto, vamos a tener que conversar de varias cosas.
como la constitución de lo masculino y lo femenino, por ejemplo, como una base inherente o, sí, de la separación. En tanto que siempre que hablemos de sexualidad es la capacidad humana de revincularnos, en tanto reconocemos una separación. Y hay un punto de separación básica que es nuestro cuerpo físico con los demás, pero también está el que los cuerpos físicos tienen fuerzas polares que están inscritos en ellas. Y ahí está el cuerpo de mujer y el cuerpo de hombre. Sí. Entonces, dime. Ok, entonces en esta charla que va dirigida a jóvenes de 14 a 17 años, Sí. ¿qué les vas a contar, Andrés? A ver, o sea, no les voy a hacer spoiler a ustedes porque es para los jóvenes, pero sí Pero mucho así como vemos, en títulos en de la... títulos vimos como la mitología de la construcción de lo femenino y lo masculino, y ahí vemos como las posibilidades de la conformación de cuerpo, la dicotomía entre Caín y Abel, Adán y Eva, Ares y Afrodita, eh, en donde surgen se denota esa polaridad y también a lo que es posible que el ser humano caiga, en donde el gran drama, podríamos decir, o mejor dicho, la separación primordial es la separación de el ser humano con el mundo espiritual. Y ese es el gran dolor del ser humano, que hoy día está tratando de taparse con hacer este mundo todo y completo este mundo, porque percibimos la falta de algo que es más trascendente y que es la experiencia de lo espiritual, que es lo que nos constituye. Y, y ahí es donde apunta la clase con los adolescentes, es decir, que lo que vemos como manifestación en la sexualidad aquí, en realidad son las herramientas, los regalos que tenemos para revincularnos con el mundo espiritual. Podría decirse la sexualidad desde el punto de vista religioso, quizás también podría decirlo, ¿sí? En tanto que una religación. Y ahí se nota la diferencia en tanto lo femenino y lo masculino, en donde claramente lo femenino está mucho más vinculado con lo espiritual que lo masculino. Y que ahí se ve en los cuerpos, en la forma de los cuerpos, pero también en las experiencias anímicas de las mujeres. O sea, está, por ejemplo, lo que acontece durante el ciclo menstrual, que claro que como pareja, como psicólogo, como profesor, si tú sabes en qué momento del ciclo menstrual está, hay ciertas cosas que tú notas el proceso en el que está. No es solamente como podríamos decir un cambio de humor o una disposición perceptual, sino que es un proceso en el que está. Y que el ciclo menstrual tiene como una perla, que es aquella que se rescata, aunque sea durante el momento de la menstruación, que hay mucha introspección o el darse cuenta de muchas cosas, como un estado más bien meditativo. Y, y que claro, o sea, eso en términos sociales, por ejemplo, se ignora, pero de la misma manera que ignoramos todo lo espiritual, o sea, aquello que no sea práctico, productivo, vale menos, pero son aquellas cosas las que nos configuran y sostienen todo lo demás. Nosotros ignoramos que la producción y toda la creación de las cuestiones de la tierra, materiales, se sostienen porque hay seres humanos que están inspirados, que tienen una razón de ser, tienen una fortaleza y un calor para hacerlo, y eso no lo entrega lo material, eso lo entrega la poesía, el canto, el vínculo, la vida. Y claro, paradójicamente, lo social ignora eso, como diciendo que es inútil cuando es donde se sostiene todo. Y, y ahí en ese punto, lo femenino, claro que se ve expuesta a que la mujer particularmente se ve expuesta a que durante una parte del ciclo menstrual se le dice que está bueno, preovulatorio, ovulatorio, porque tiene energía, tiene ganas de hacer, hace como la sociedad dice. Pero se dice que hay un periodo malo, como lo premenstrual, menstrual, pero eso es solo porque se ve desde el prisma de lo social. O sea, en realidad el ciclo completo es un proceso de develar misterios y que se trata de aplacar eso todavía porque no queremos enterarnos de aquellos elementos que son trascendentes o espiritual. Por lo menos estoy hablando de la sociedad común. Claro, y Sí, que ahí tiene ella que darse un espacio, sí. que no se puede respetar porque el ritmo empresarial no te lo permite, ¿verdad? No, claro. Además, lo social te dice como eso no vale, estoy perdiendo el tiempo. Y, Exacto.
sí, Y siempre tienes que estar de buenas y con fuerza y alegre y dispuesta y siempre, siempre, porque si no, quedas mal o eres mal vista o qué exagerada o ni que fuera para tanto, cuando cada una lo vive pues como es, ¿no? Y su individualidad. Y sí. entonces, es complicado cuando no te das ese espacio, de repente lo vas arrastrando y se vuelve duro, ¿eh? O sea, hay gente que ya Ujú. dice: "Bueno, pues me tomo unas pastillas", y así van por la vida pensando que unas pastillas no te hacen daño, Sí, claro. y Sí, y es pues ya muy pagan. complejo. Ujú, Sí. Sí, pues se vuelve duro. O sea que ahí la cuestión de donde el mundo espiritual es el futuro. Es aquello que está, que es, que puede llegar a ser. Eh, y la mujer tiene esa visión, más que el hombre. ¿Sí? Y el ciclo menstrual lo muestra muy claramente porque generalmente son quejas hacia el futuro, ¿sí? En donde yo la he escuchado como, digo como hombre, porque yo la puedo escuchar de como psicólogo antroposófico, da, pero la he escuchado como hombre también. Y digo, esto no tiene sentido, ¿sí? No es lógico esto, ¿sí? Pero claro, visto desde ese prisma se mira solamente desde el ámbito racional. O sea, sí, en lo académico se habla de la queja menstrual en que es un elemento muy relevante para destrabar, que es aquello oculto que está en la pareja, en donde la queja menstrual generalmente habla de aquello que está muy oculto, muy velado, que impide la manifestación del yo de la mujer. Entonces, esa queja no es porque sí, sino que tiene un carácter evolutivo. Pero claro, es traer ese futuro, es preparar la tierra para que ese futuro venga. Y, y ahí eh, no le damos la importancia y el peso que tiene. ¿Sí? Como tampoco a lo femenino, porque hoy día yo podría decir, claro, las mujeres están mucho más vinculadas al mundo que antes, pero desde la energía masculina es mucho también. ¿Sí? Y lo femenino sigue teniendo poco lugar en el mundo. claro, exactamente. Sí, el desconocimiento de muchas veces, ¿no? Como nos hemos hecho a un lado porque tenemos otras cosas que atender, nos Mm, vamos olvidando de nosotras, y hay muchos discursos allá afuera que van permeando en las mujeres y para mí es muy interesante ahora cuestionármelos. O sea, realmente esto de, bueno, tú sé libre y acuéstate con todos los hombres que tú quieras. Esos ujú, discursos que dices, parecen inocentes, parecen que le dan libertad a la mujer, ¿no? La libertad que ella busca, ¿no? Porque si el hombre puede, porque yo no voy a poder. claro, Pero hay una situación que no vemos, que es que hay una diferencia física, sí, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que una mujer tenga muchas relaciones sexuales que las tenga un hombre. Les guste o no les guste a las mujeres, no es lo mismo, porque si quedó embarazada y el chico decide irse, pues la que mm, tiene que cargar con el hijo toda su vida soy yo. Y aquí tampoco vale el, bueno, pues ve y aborta, porque también hay un riesgo para mí. Otra sí, vez volvemos al mismo punto. Sigo siendo yo la vulnerable sí, para complacer el placer de algunos cuantos, que sí, tampoco, o sea, son discursos que yo ahora sí, cada que puedo, invito a las mujeres a piensa, o sea, sí está muy bien la libertad, claro que todos quieren hacer siempre el disfrute de cualquier placer, ya sea el comer, el todo lo que sea placer, lo queremos vivir intensamente, ujú, pero hay que pensar y hay que cuestionarse, ¿esos discursos me hacen bien, me hacen mal, me vienen incómodos? ¿Cómo es la cosa, no? sí. Hay una entrevista se llama The Diary of Vacío, que es hacen podcast y entrevistó una periodista inglesa que ella publicó un libro sobre esto mismo, como estos discursos, de dónde vienen y a quién benefician también, de la liberación sexual de la mujer. Y que tiene un carácter positivo en el ámbito en donde ya no se juzga tanto a las personas como metiéndose en la vida de los demás, en el sentido de que esa cuestión como muy abarcante de pueblo chico, infierno grande, como se dice, y tiene una ventaja en ese ámbito, ¿sí? Como que ya a nadie le importa tanto lo que el otro haga. Eh, pero
En realidad esos discursos, lo que ella habla en ese libro es que están más bien beneficiando a lo que llaman los machos alfa, en tanto que son hombres que ahora, claro, hay un hito importante cultural que es el de la pastilla, en donde cuando aparece la pastilla anticonceptiva existe esta posibilidad ahora en donde ya no esté tan abiertamente, aunque lo sigue estando, el riesgo de embarazo y que por tanto permite la posibilidad de una cierta equivalencia entre el despliegue sexual de lo femenino y lo masculino. Pero dice, aún así, como en términos evolutivos, la mujer carga con un peso que eso se puede ver en las preocupaciones que son las típicas que dicen en la encuesta o en la entrevista a las mujeres cuando establecen relaciones sexuales, que son distintas a las preocupaciones de los hombres. Ahí se ve como, porque insisto, ella no es antropósofa, entonces lo ve desde un carácter evolutivo, de la psicología evolutiva, en donde la pastilla está desde los años 60 así ya como más masificada, 60, 70, y que la evolución de la mujer no viene de hace 60 años, y que es mucho todavía el coste biológico para una mujer, cualquier error en el ámbito de la sexualidad es muy grande. Y ella, claro, también, una de las cosas que traía era, podríamos estar de acuerdo o no, pero hay una con la que estoy de acuerdo y otra que no, que es cuáles son los dos principios básicos del feminismo, pero feminismo estándar básico, que es hombre y mujer son iguales, ese es uno, y el otro es que la violencia sexual no es por lo sexual, sino por el poder. Yo con el primero no estoy de acuerdo porque ignora todas las bases biológicas, y el segundo sí estoy de acuerdo, ¿sí? Que se juega una cuestión de poder, más bien. Por lo que también habla de que la exposición de una mujer a un encuentro con un hombre, la diferencia de fuerza es demasiado abrumante entre uno y otro, y que pone muchísimo más riesgo a la mujer que al hombre. Por lo que, claro, se habla de una cierta igualdad que en términos concretos, si vemos, no es tal. Y está constantemente y aún la mujer en desventaja con ese estilo de discursos. Porque además podemos hablar ya de los casos clínicos ya propiamente tal, en donde lo que ocurre es, tiene relaciones sexuales con alguien y esa persona no es una persona que, digamos, tenga hábitos de vida ni nada muy elevado, voy a decir, y somatizan. Les duele el útero, andan con dolores, somatizaciones posterior a la relación sexual, y que tiene que ver con todo eso que entra o que queda mucho más en la mujer que el hombre. Exacto. Sí, porque ¿Sí? no sigue siendo como una especie de cáliz, ¿no? Sigue Una siendo un especie de cáliz. Sí, entonces recipiente. requiere mayor cuidado, claro que sí. Ujú. Sí, sí, Sí. sí, son temas muy, muy interesantes. A mí, ojalá se hablara más de esto y se hiciera eco de yo ese libro no lo había escuchado, pero te lo Ah, digo porque lo he escuchado de hombres, ¿no? Que hablan de mm, estos temas y que, claro, que te hacen pensar y dices: "Oye, pues sí", tanto que te además, también es como una presión social, tanto que te eh, insisten en que: "Mira, es que si no eres una apretada, eres una no sé qué, eres una no sé cuánto", por todos lados, ¿no? ujú, sí, de Entonces, acuerdo. es difícil soportar a veces la presión siendo además jovencita, porque ya Sí. con 40 años como yo, pues mira, ya, lo que me digan. Ya, ya fue. Ajá, Exacto, pero una jovencita con 12 años, con 13 años, 14 años, que le vengan y le digan: "Claro, es que esto es lo mejor que te va a pasar", ¿no? Yo hace poco hablaba con alguien más en una entrevista, porque es que me llamó tanto la atención esta chica, ¿eh? de una chica que estuvo en una religión y no le permitían muchas cosas. Y Ya, entonces testigo de Jehová. ¿eh? Testigo de Jehová, ¿o Sí, no? Sí, bueno. pues te digo. Es que esa religión no te van a hacer nada. Pues ahí, entonces ella decía que conoció a un chico y le enseñó que eso de los testigos de Jehová no tenía sentido, y entonces le abrió como el mundo a la libertad, y entonces me acosté con ese chico, pero porque yo quise acostarme con él, no porque él me convenciera, ni Ujú, porque él me porque yo quise, ¿no? Entonces dices, ahí podríamos poner pausa ¿eh? y detenernos y reflexionar. O sea, ella, ¿realmente tú lo decidiste? Claro, sí, sí.
es así, o sea, la vida va así, ¿no? No sabemos si realmente yo lo decidí, si fue inducido y no me di cuenta, si es difícil, ¿no? Pero bueno. Sí, y eso para todas las cosas igual. No, yo no sé si esto lo decidí yo o lo O fue el decidieron de otra anuncio de la manera. tele. O fue el anuncio de la tele, fue la publicidad. eh, Exactamente, en fin, sí, que son temas muy, muy interesantes, así que bueno, estarás compartiendo esto en una sí, charla presencial, 19 de enero, Centro Abierto Antroposofía Madrid, sí. y Ahí bueno, van a pues ser las dos. ahí van a ser las 2, ¿no? Sí. Ujú. Yo creo la misma mañana o quizá una mañana y una tarde, pero sí van a ser las dos ahí. Y bueno, voy a estar igual por otros lugares de España. Voy a estar en Cantabria, bueno, Barcelona, Madrid, Alicante, Javea, Nucia, creo que se llama también. Eh, Murcia será, por Murcia, ahí, ¿no? no lo sé. Pero queda por allá también, así en el sur. Y Andalucía, voy a andar en Córdoba también. O sea, vienes de gira, ¿no? Como artista, Hasta el como 10 de cantante. febrero, sí. El 26 de Guau, diciembre al 10 de febrero. un mes, Un mes. casi. Sí, Guau. sí. Pues muy Sí, por bien. ahí. Bueno, no sé si quieras decir algo más, pero para toda la gente que esté interesada, pueden escribir a info@centroabiertoantroposofía.es para inscribirse, preguntar lo que necesiten para estas charlas que va a dar Andrés. Por lo menos estas 2 del 19 de enero, ya las demás, no sé, ¿te Sí, claro, preguntarán las a vamos poniendo ti en el o? Instagram. Sí, en el Instagram de Camino Florido las vamos subiendo. Sí. Okey, genial. Bueno, pues muchas gracias, Andrés, como Muchas siempre. gracias a ti, Caro. Y bueno, pues nada, ahí está la invitación para todos. Gracias Andrés Muñoz por habernos acompañado en este espacio, por su compartir, por su sinceridad y qué interesante esto que ha dicho al reconocer que nos equivocamos en el camino. Somos jóvenes, estamos aprendiendo y es muy importante el tener claro que todos nos vamos a equivocar, que en estos temas muchas veces es mejor, creo yo, recordar cómo lo vivimos nosotros cuando éramos niños, cómo nos enteramos, cómo fue esa transición, qué pasaba en mi interior. Y eso nos va a ayudar mucho, nos va a dar mucha luz, mucha guía al respecto, porque a veces creemos que los niños ven el mundo como nosotros y no es así. Así que bueno, pues ahí queda la invitación para participar en estas 2 charlas que va a impartir Andrés. Y no me queda nada más que, como siempre, agradecerte la participación, la escucha, el acompañamiento y recordarte, como siempre, que mis mejores deseos te acompañan, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos en la próxima emisión. Yo soy Carolina Hernández. Gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.